iglesia online también. Tenemos que hacer doble saludo, ¿no? Pero somos uno solo. Y eso es lindo, eso es agradable delante del Señor, permitiéndonos en este tiempo diversificarnos de esta forma para que su palabra, para que su obra pueda ser efectiva en todo. Qué bueno, quiero agradecer, no está hoy, está vía online, no está con nosotros, Alejandro que puso. ¿Ustedes vieron la escalera? Tal vez para usted no es importante, pero ¿sabe lo que es cuando uno baja un banquito de 2x2? Yo en algún momento me veía enroscado en la batería, porque no veo bien. Entonces yo digo, cuando bajo se me va a ir para adelante y ya me veía ahí en la batería. Pero qué lindo y qué hermoso que quedó. Así que bueno, gracias cada miembro del cuerpo de Cristo con aquellos dones y talentos que el Señor les dio, bendice y edifica a la iglesia. Así que hermosa la escalerita. Muy bien. En esta noche me gustaría hablar un poquito, tal vez va a ser de alguna manera una continuidad de lo que hablamos el día sábado, con respecto a la confianza continua. ¿Le ha pasado a usted que a veces su vida de fe es un poquito como una montaña rusa? Hay días que se siente que toca el cielo y hay días que está en el cuarto subsuelo. Es como un sub y baja, ¿no? Yo siempre digo y siempre ilustro de la misma forma, cuando en mi actividad como entrenador me toca trabajar con las personas, es tan parecido todo. La actividad física, el poder conservar un buen estado físico amerita una continuidad. Pero es tan difícil a veces esa continuidad. Y no porque el cuerpo no lo dé, sino a veces la cabeza, las emociones. Hay personas que me llaman por teléfono a la mañana temprano, ¿no? Me dicen a veces, Gustavo, a partir de ahora empezamos a entrenar de madrugada. Bueno, empezamos, ¿no? Me llaman por teléfono, no, me quedé dormido y no. Otros me dicen a veces, no, sí, Gustavo, basta de, vamos a subir un cambio, vamos a hacer el cruce de los Andes. Bueno, vamos a hacer el cruce de los Andes. Van, no, yo no voy. Van a hacer el cruce de los Andes, está bien. Me llaman por teléfono, no, hoy no porque hace frío. Y hace el cruce de los Andes, hace frío, ¿viste? No, pero vamos con... Y juega, ¿no? A veces una mala pasada las emociones, los sentimientos. A veces otros, ¿no es cierto?, logran una buena marca, ¿no? Corren un montón de kilómetros y ya como que descansan en esos kilómetros que corrieron y eso sucedió una vez nada más. Después toda esa semana no viene y la otra semana quiere correr lo mismo y no lo puede correr. Y esto no es muy distinto a nuestra vida de fe. Hay veces que por la gracia de Dios alcanzamos cumbres y nos levantamos al otro día esperando continuar en esa cumbre y por ahí estamos en la meseta o en el valle y queremos nuevamente estar en esa cumbre. Entonces yo hoy le quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿A usted le gustaría poder tener una continuidad en su confianza a Dios? Vamos entonces hoy a ver a partir de la palabra qué es lo que nos dice con respecto a este estado continuo. Vimos el sábado anterior lo importante de la justicia. Vimos realmente que nosotros no somos justos, Él es justo y que el Señor nos ve como justos a nosotros por la obra de su Hijo que nosotros hemos aceptado a partir de la fe. Y por ahí salimos bárbaros porque renovamos ese conocimiento, pero después las circunstancias es como que de alguna manera nos llevan nuevamente a mirarnos a nosotros mismos y a bajar de alguna manera de esa meseta espiritual. Y yo no quiero bajar de ahí, yo quiero mantenerme en esa confianza. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice, como dije anteriormente, la palabra, y vamos a tratar de entender de qué manera nos podemos estar manteniendo en ese lugar. Primero es importante que nosotros podamos entender lo que es la fe. Algo hablamos el sábado pasado de la fe, pero la parte más importante la dimos sobre la justicia. Por supuesto que accedemos a esta justicia por medio de la fe. Hoy vamos a acentuar un poquito más la fe para lograr entender de qué manera podemos estar en esa continuidad. Primeramente lo que tenemos que entender con respecto a la fe para no frustrarnos es que la fe no es algo que nosotros podemos producir, la fe es un don de Dios.
La fe es un regalo de Dios. Nuestra es la confianza hacia las cosas temporales, hacia las cosas que conocemos, pero esta confianza sola no funciona ante Dios. Es por medio de la fe que nosotros tenemos una relación con Dios. No hay manera de tener una relación si no es a partir de la fe. Por eso es importante, por eso lo necesitamos. Y la palabra de Dios nos hace referencia en el Antiguo Testamento cómo hombres vivieron una fe pura. ¿Por qué era pura? Porque no tenían los estímulos que nosotros hoy tenemos. Estímulos que son buenos, pero que muchas veces nos hacen una mala pasada. Ellos no tenían aire acondicionado, no tenían café, no tenían sillitas. Ellos lo único que tenían era la promesa de Dios. Y era la promesa de Dios que ellos creían, y por medio de esa promesa que ellos creían a través de la fe, hacían que lo invisible se hiciera visible. Porque eso es lo que hace la fe. Por fe, el Señor te declara a vos justo. Y cuando vos lo creés para tu vida, sos justo por medio de la fe, pero comienza una renovación espiritual, una transformación, un cambio que ningún poder de este mundo lo puede lograr. Ninguna terapia de este mundo la puede lograr. Y automáticamente se hace un testimonio, tu vida, de que lo que Dios promete, lo cumple. Cristo habló de una iglesia cuando no se entendía. No se sabía lo que era una iglesia. El pueblo judío no sabía cómo iba a ser la iglesia. No sabía lo que era un cuerpo. No tenía la más regalada idea de cómo iba a ser eso. Pero 12 personas creyeron y pese a sus dificultades se mantuvieron y fueron los fundamentos de esa iglesia. Entonces aquellas cosas que Dios preparó, es por medio de la fe que nosotros accedemos a ella y se materializan en el mundo presente. A Moisés, a Noé le fue anunciado que un juicio venía y que tenía que construir un arca. ¿Qué pasa si este hombre no hubiera hecho nada? Nada hubiera pasado. O todo el mundo hubiera estado enjuiciado. Aún ellos también. Pero este hombre decidió creer, obedecer, el arca fue una realidad, por supuesto el juicio también fue una realidad. Entonces, por medio de la fe, lo invisible lo traemos al mundo visible. Y eso es importante que lo podamos entender, porque muchas veces reaccionamos a estímulos, nos movemos en una confianza natural y no alcanza para mantener una fe continua. Eso está en lo natural. Nosotros tenemos que mantenernos en este estado de fe continua. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, cita a uno de estos hombres antiguos que por supuesto es Abraham. Cada vez que vamos a estar hablando de la fe, ¿quién va a tener prioridad en todo esto? Abraham. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 4, de alguna manera toma la vida de este hombre y resalta cualidades en este hombre que tienen que ver con esa vida de continuidad en la fe. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 3, ¿lo tenemos? Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí tenemos algo. No creyó en Dios, creyó a Dios. No fue una creencia, fue confiar en el carácter completo de Dios. Un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no puede dejar de hacer lo que dice, y la confianza continua en el carácter de Dios, ¿qué fue lo que demostró? Un espíritu o un corazón fiel. Esto es lo que lo hizo justo. No sus méritos personales. Recordamos el sábado pasado qué hizo. La entregó a la esposa, faraón. No fue de lo mejor. Como ninguno es de lo mejor, por supuesto. Pero ¿qué es lo que lo hace justo? Haber confiado completamente en el carácter de Dios. Vamos al siguiente versículo. En el 4... No.
17. Te he puesto por padre delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué es lo que creyó Abraham? Esto. Creyó que Dios da vida a los muertos. Poder creer eso lo llevó a él a entregar a su hijo cuando el Señor se lo pidió. Y llama las cosas que no son como si fuesen. No era solamente por los recursos que él conocía, que confiaba en el Señor, sino también por los recursos que no conocía, pero que creían que estaba en Dios. Todo esto son aspectos que tenemos que tener en cuenta, porque esto es lo que hizo que Abraham tuviera una continuidad. Y el apóstol Pablo lo está citando como ejemplo para nosotros. Próximo. Lo tenemos como 18 al 20. 4, 18 al 20. Y ahí ya se apagó el... ¿Está? Ahí. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La descendencia él no la vio. Pero ¿de qué manera se movió conforme a lo que Dios dijo? Fue creyendo sobre lo que iba a pasar. Fue creyendo más adelante y viviendo el presente según lo que iba a pasar. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Vamos al 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y ahí viene la parte que nos va a hacer entender a todos cómo este hombre se mantuvo. Creyó en Dios. ¿Qué creyó? O sea, creyó a Dios. ¿Qué creyó de Dios? Que Dios podía levantar de los muertos, podía dar vida, ¿y qué más? Llama las cosas que no son como si fueran. Ahora bien, esto no quiere decir que no hay oposición. ¿Cuál era la oposición que tenía Abraham? Su estado, el tiempo que corría, y todo lo que era y lo que lo rodeaba se oponía a lo que el Señor había dicho. Pero ¿qué pasa? Esa situación no lo debilitó, sino al contrario. A través de esa situación se fortaleció. Y ahí está el punto. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Cuando las situaciones contradicen la promesa que hemos creído, en vez de utilizarla para fortalecernos, dejamos que nos arrastre al pantano del desánimo. Y ahí es donde nos cuesta mantenernos. Vas a tener oposición, vas a tener dificultades, pero vos vas a decidir si eso va a ser para fortalecer tu vida o para debilitar tu vida. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene en esa continuidad? No esperes que si hoy fue bueno, mañana sea exactamente lo mismo que hoy. Mañana es bueno, pero va a ser distinto. Y tal vez es bueno con oposición. Pero si vos te mantenés aún aquello que no parezca bueno para con tu vida, va a cooperar para bien. Te va a fortalecer en esa fe que día tras día debe de ser renovada, día tras día debe ser fortalecida. Entonces, estos aspectos de la vida de Abraham de alguna manera nos desafían a nosotros a poder tener la actitud correcta frente a cada circunstancia de la vida y frente a lo que conocemos para tener una confianza continua. ¿Amén? ¿Se entendió? Ahora bien, esto no es el texto, hoy viene medio rebuscado con los textos, pero sí Pablo va a tomar lo que nosotros hoy vamos a estar viendo. El texto es Génesis 15 y Pablo toma estos aspectos de Abraham, de este texto,
Pero vamos a ver nosotros qué es lo que ocurre, cuál es el hecho que envuelve todo este texto, porque vamos a ver de dónde se desprende aquella formación, aquel ciclo que le da a Abraham este carácter. Vamos entonces a Génesis 15, versículo 1. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora todo el cielo, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado justicia. Vamos a quedarnos allí. Qué importante que es entender todo el hecho completo, ¿no? Porque si vos te quedás con que, bueno, Abraham se fue superando, vino las circunstancias, se fortaleció, pero ¿qué situación en esto? Vamos a ver primeramente tres consideraciones de este capítulo. La primera de ellas tiene que ver con la presencialidad de Dios. Cuando hablamos de creyó a Dios, estamos hablando de confiar no solamente en lo que Dios puede hacer, no en un Dios lejano, en un Dios presente, en un Dios que camina conmigo, en un Dios que va a hacer lo que Él diga. Pero vemos que acá la situación de Abraham es una situación de ansiedad, es una situación de temor. ¿Qué quiere decir? Que mientras nos mantenemos en la continuidad, ¿no va a haber ansiedad en nuestra vida? ¿No va a haber temor? Por supuesto que sí. Pero el asunto es si eso va a fortalecer la fe o eso va a arrastrar nuestra confianza en la fe. Entonces vamos a ver que como él creyó a Dios, ¿qué pasa? Él continuamente va a Dios. ¿Qué pasa cuando viene una situación de incredulidad o de desánimo? ¿Vamos detrás de la situación o con esa situación que nos debilita vamos delante de Dios? Y por supuesto que cada vez que vos vayas delante de Dios, Dios va a venir hacia vos. ¿Y cómo va a venir? Con una respuesta. ¿Y qué le dice Abraham? Yo soy tu escudo y tu galardón va a ser sobremanera grande. Yo soy quien te protege, quien te recompensa. ¿Por qué era importante esto? Porque Abraham venía de haber peleado con una confederación de 5 reyes y había perdido un montón. Y el rey de Sodoma quiso recompensarlo de alguna manera, pero por fidelidad a Dios, Abraham no acepta esa recompensa. Esto es importante entenderlo, porque a veces nosotros logramos de alguna manera conquistas de fe, pero es como que llegás, viste, con una gota de nada. Y vos mirás un poquito atrás y decís: no quiero que esto pase más. Abraham tenía temor de que los 5 reyes se confederaran nuevamente y quisieran hacer una venganza sobre ellos. Vamos a ver que muchos reyes en la palabra de Dios pelearon batallas de fe, pero pasado el tiempo tuvieron nuevamente desafíos y en vez de depender de la misma manera de Dios, hicieron alianza con los otros pueblos de la tierra, cosas que no podían hacer. De alguna manera nosotros muchas veces peleamos batallas de la fe, pero en otras ocasiones echamos mano al brazo de carne. Gracias a Dios Abraham no echa mano al brazo de carne en esta ocasión, pero sí va con esta. Eso es lo que hace de Abraham una persona. Y Abraham perdió. ¿Por qué perdió? Porque le dio a Dios lo que es de Dios. Le dio la gloria de Dios en todo y no estuvo dispuesto a hacer algo dudoso que después confundiera la gloria de Dios. Muchas
muchas veces nosotros negociamos con cosas que no tenemos que negociar. El que ama su vida la perderá, el que la pierda la hallará. Muchas veces nuestra fidelidad o esa fe continua está demostrada por aquellas cosas que nosotros negociamos en nuestra vida. La vida del cristiano es un constante negociar lo temporal por lo eterno. Lo que este mundo presenta por oro a lo que realmente es importante delante de Dios, que tal vez es insignificante para este mundo. Esa negociación contigo es la que hace que Dios sea tu garante. Es lo que hace que el Señor responda a lo que vos permites. Por miedo de perder, perdemos. Pero cuando entregamos, Él multiplica el favor. No ese cambio. Le das a Dios esto y te da por el mismo. O sea, Dios va a dar lo que vos necesitas y te lo va a dar multiplicado. No te despojaste de algo insignificante y Él te va a dar lo que realmente vos necesitas. Y va a venir sobre tu vida lo que vos necesitas. ¿Sabés lo que vos necesitas? Un corazón para con Dios. Porque en ese corazón para con Dios, vos tenés paz para con Dios. La realidad no es la situación económica, la realidad no es la política, la realidad no es tu vecino, la realidad es que la ansiedad embarga tu corazón. Y tu corazón se inquieta porque no está descansando en Dios. Pero cuando vos te despojás, el Señor viene como galardonador a tu vida y te llena de esas aguas vivas, de esa plenitud, que aunque la situación esté presente, porque siempre va a estar presente, y aunque Él sea tu escudo, la situación complicada va a estar presente, pero tu corazón no es tocado. Porque te vaciaste de lo que no servías y recibiste lo que verdaderamente servía. Entonces tu corazón es... Le está diciendo lo que muchos a veces predican: nada te va a pasar. No vas a tener problemas, no vas a tener dificultades. No, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero Él es tu escudo. Y aunque vengan sobre tu vida, como vinieron sobre la vida de Abraham, como vos vas a estar en una fe continua, vas a hacer que eso fortalezca tu fe y no la tire abajo. Porque le creíste al Señor. Él es tu escudo. Las situaciones van a acontecer, pero no van a tocar tu corazón. No van a llegar a ese lugar. Y aunque la situación sea complicada, en esa misma situación va a cooperar a tu vida para bien, porque Él es tu escudo. ¿Amén? ¿Lo creemos de esa manera? Gloria a Dios. Entonces vamos viendo la importancia que es para Abraham la presencialidad. No tenía de qué agarrarse. De lo único que se podía agarrar Abraham era del Señor, y eso es lo que él decidió hacer. Eso es lo que lo hace a él una persona justa. Eso es lo que le da a él una continuidad en la confianza. Hay un segundo aspecto, lo vamos a ver, ¿lo tenemos? Que tiene que ver, o una segunda consideración, que tiene que ver con Abraham considerando su humanidad. No, eso es Romanos 4.1, sería Génesis. Seguí, no. Son los puntos, ahí yo te había dejado los puntos. Bueno, a veces nos pasa esto. Estamos en familia, ¿no? Dice, versículo 2, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? 3, versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí vemos la realidad de un hombre que está viendo en el plano natural las cosas. Pero volvemos de nuevo, ¿qué dijo Pablo? Que él que veía en la vida de Abraham, que Abraham entendía que Dios llamaba las cosas que no son como si fueran. ¿Dónde lo aprende esto Abraham? Lo aprende aquí, porque aquí él está viendo en un plano natural las cosas. ¿Cómo vas a hacer, Dios, para cumplir tu promesa con lo que tengo? Porque tengo un cuerpo viejo, porque tengo una esposa que no puede tener hijo, y lo único que tengo es este Damaseno Eliezer. ¿Él me va a heredar a mí? Eso es lo que hablamos en un principio, la confianza natural. ¿Qué hace la confianza natural? Mira en virtud a lo que tengo y en virtud a lo que conozco. Ve las cosas desde ese lugar e interpreta a Dios desde ese lugar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Cuando los discípulos veían una tempestad en la barca, dudaban del carácter de Dios. ¿No tenés cuidado? ¿Nos traes acá para... vamos a naufragar? ¿No tenés cuidado de lo que nos está pasando? Porque veo las cosas sin Dios. Pero el Hijo de Dios no puede ver las cosas desde ese lado. Porque si las ve desde ese lado, la confianza no va a ser continua. Pero si lo ve a Dios en cada circunstancia, su confianza va a ser continua y va a entender que lo que le está tocando vivir es necesario. ¿Por qué razón? No basta solamente Abraham diga, bueno, está bien, va a ser lo que vos quieras. No, frente a esa situación que Abraham está buscando de alguna manera entendimiento, sabiduría, el Señor le está diciendo, va a ser de esta forma. Yo te voy a dar un hijo. No quiere decir que vos vas a decir todo que sí, no quiere decir, o sea, vas a tener tus conflictos, pero ¿qué pasa? Lo llevas todo a Él. Vas hacia Él. Hablamos del galardón. ¿El galardón de quién? De los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Y cada situación, ¿a qué me va a llevar? A buscar a Dios. No a buscar en el hombre. No a buscar en otro lado. Me va a llevar a buscar a Dios. Porque esa es la continuidad. Tengo este problema, a ver qué hago, cómo lo resuelvo. ¿Qué? Y después, bueno, vamos a orar por esto. Empezá buscándolo a Dios. Empezá en tu lugar secreto con Él. Preguntale a Él, presentalo a Él. No agotes todo humanamente para después recién ir a Él. Bueno, acá Abraham simplemente plantea su situación delante de Él. ¿Va a ser de esta manera? No, Abraham, no va a ser de esta manera. Yo te voy a dar un hijo. No sabés si finalmente lo que el Señor le dice para Abraham, que si es una alegría o es una carga, porque si vos me vas a dar un hijo, pero ¿y cómo me lo vas a dar? No tengo nada para que me des un hijo. ¿Cómo lo vas a hacer? No sabemos, pero lo va a hacer ¿por qué? Porque Él es el que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Y antes de que esto pase, Abraham lo creyó. Antes que las cosas que el Señor prometió para tu vida, tenés que levantar los ojos del plano natural y ver cada circunstancia sujeta a la soberanía de Dios. Y las cosas van a acontecer porque Dios no es hombre para mentir. No podemos dudar del carácter de Dios por lo que nos pasa o por cómo nos sentimos. Tenemos que entender que Él es el que no cambia. Y cuando lo vemos a Él, vemos que cada circunstancia que acontece en nosotros está bien. Está bien, pero mirá lo que saca de mí. Saca de vos eso porque tiene que salir. Porque está. No porque a Dios se le escapó una circunstancia y te hizo tropezar a vos. Porque eso está y tiene que salir. Y esa situación permitió que eso salga. ¿Qué salía en cada situación que Jesús le planteaba a sus discípulos? Hombres de poca fe. La poca fe, la poca fe, la poca fe. ¿Qué sale en cada situación que Dios permite? No sé. Eso lo sabes vos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos. Entonces vemos que la primera consideración, ¿cuál es? La presencialidad del Señor. La segunda consideración, ¿cuál es? La humanidad de Abraham. Sin embargo, volvemos de nuevo, Él se sobrepone a esto. Pero acá vamos a un tercer punto, y es consideración de una señal.
A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Está bien pedir una señal a Dios o no? No se apure. Vamos a ver lo que dice la palabra. Yo no te voy a decir está bien o está mal. Yo te digo lo que dice la palabra, después vemos. Vamos a ir al... Tenemos el versículo, el 8 era. Ahí te había puesto unos... Ahí está. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré la que ha de heredar? De alguna manera lo que le está pidiendo a Abraham, ¿qué es? Una señal. ¿Y qué señal voy a tener de que esto va a ser como vos estás diciendo? Vamos después. No. Ahí puse en un paréntesis. A ver. Estamos complicados, ¿bien? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. No, tampoco es eso. Bueno, dejamos ahí, entonces pues si no nos vamos a confundir. La última parte tiene que ver con el sacrificio, o un sacrificio, que el Señor le va a estar pidiendo a Abraham. ¿Cuál es la señal? La señal que el Señor le va a dar a Abraham va a ser un sacrificio. En ese sacrificio Abraham va a tener que partir una serie de animales, porque se estipulaba cuando se hacía un acuerdo con alguien, partir animales para un lado, para el otro, y ambos que hacían el acuerdo iban a pasar por el medio. Entonces, ¿qué le está dando como señal el Señor? Vamos a hacer un acuerdo en el que yo me voy a estar comprometiendo. Abraham no está pidiendo una señal desde la incredulidad. Abraham está pidiendo una señal desde la fe. No una señal que el Señor le muestre que realmente Él es real. Está pidiendo una señal de confirmación sobre lo que el Señor habló. Desde ese lado podemos decir que es correcto. Desde otro lado ya es un sinónimo de incredulidad. En Isaías capítulo 7 nosotros vamos a ver que el Señor le pide al rey Acaz que Acaz pida una señal, la señal que se le ocurra. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor quiere estar haciendo una liberación sobre el pueblo de Dios. Pero Acaz, en vez de confiar en el Señor, está por hacer una alianza para defenderse de lo que viene. Y el Señor le dice algo sencillo: si no creyeres, no vas a prevalecer. Entonces, frente a lo que yo te estoy diciendo, pedí una señal. Acaz rechaza esa señal, ¿por qué? Porque no estaba dispuesto a confiar en el Señor ni jugarse por lo que Dios le había dicho. Ya había tomado una decisión. ¿Qué quiero decir con todo esto? El hombre de Dios pide confirmación sobre el camino de fe que el Dios le dio. No pide una prueba de que Dios es real. Sabe que Dios es real, sabe que Dios es fiel, pero tiene temor de Dios en su vida y quiere hacer la voluntad de Dios. Y Señor, mostrame de la manera que vos sabés, la mejor manera para vos de poder hacer lo que vos me mandaste a hacer, porque no te quiero fallar a vos. Eso es lo que Abraham está haciendo. ¿Y qué le está ofreciendo el Señor a cambio? Vamos a un sacrificio, vamos a un acuerdo. En ese acuerdo dice la palabra de Dios, no voy a decir ponerlo acá porque ya estamos, ¿no? Ya va a decir en ese sacrificio que Abraham vio que había aves que venían, ¿no? Que se querían comer los animales. Le dio sueño. Le dio un pavor nocturno. Y finalmente, ¿qué es lo que vio? Vio la presencia de Dios paseándose. Pero acá en este acuerdo tenían que pasear los dos, Abraham y el Señor.
Pero pasa el Señor solo, porque Él es el que se compromete a cumplir lo que le prometió a Abraham. Abraham solamente tenía que creer en el Señor, y esa es la señal que le dio. La señal que le dio es que Dios mismo se comprometió a cumplir la promesa que le dio. Y Abraham lo único que tenía que hacer en todo esto era continuar creyendo en el Señor. Ahora bien, ¿cuál es la señal que Dios nos dio a cada uno de nosotros? Los fariseos buscaban señales. Y Jesús dijo, la señal es que crean en el Hijo de Dios. La señal más grande que este mundo recibió es la del Hijo de Dios, clavado en la cruz del Calvario, por el pecado del mundo. Cuando veo personas intelectuales, capaces, con elocuencia, confiar en cosas tan efímeras, confiar en esoterismo, confiar en astrología, en cartomancia, en el hombre mismo, pagar fortuna para que una divina le diga algo. ¿Cómo puede ser? Y no tomar como una señal la creación, que es el primer testimonio visible de Dios. ¿Cómo no tomar como testimonio y señal la historia, que es innegable? La realidad de que Cristo vino a este mundo, porque eso no es una fantasía, eso ocurrió, históricamente ocurrió. Y algunos dicen, ¿y por qué no está el cuerpo? Y porque resucitó. ¿Cómo está el cuerpo? Porque ocurrió. Y no tomamos eso como señal. Como que necesita a veces el hombre más señales diferentes. Por eso también la fe no es continua. A veces, como el pueblo de Israel, se esperan señales secundarias y externas para mantener la fe. Y la realidad es que nos mantenemos en Él por la señal que Él ya dio. Esa señal que nos hace justos, como dijimos. Esa señal que nos llena de todo lo necesario para poder vivir y para poder hacer su obra. Esa señal que cuando vive en tu vida y vos la crees, se convierte en señal para el incrédulo. Esa es la señal. En Isaías 7 dice, la señal que te voy a dar acaso, aunque vos no la quieras recibir, es la señal de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Esa señal que nos dio el Señor en la cruz del Calvario es la señal de Emmanuel. Es Dios en nosotros. Y cuando nosotros entendemos esto, es cuando nuestra confianza deja de ir y venir para cualquier lado y queda establecida. Pese a lo que venga en nuestra vida, no es tiempo, iglesia, de ser arrastrado por las ondas del mar. No es tiempo de creo, no creo, me gusta, no me gusta. Es tiempo de llamar las cosas por su nombre. El Señor le dijo a Acaz, si no creyeres, no prevalecerás. Y hoy de alguna manera es igual. Si nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios no está debidamente fundamentada, no está alimentada cada día, no está sostenida con una actitud como la de Abraham, sino que la voy a estar trayendo y viniendo por cada situación que pase en mi vida, por cada emoción o sentimiento que pase, no prevalecerá. Pero si entiendo que cada situación me ayuda a bien, cada situación forma mi vida, cada situación hace que esa fe, en vez de perjudicarse, se robustezca. Voy a comenzar a vivir lo que realmente es una vida de fe. Y una vida de fe continua, una vida de fe creciente. ¿Y qué es lo que está para mí en esa vida de fe? Hacer uso de esa victoria que logró Cristo Jesús en la cruz del Calvario en cada área de mi vida, para cada cosa. Viene el enemigo a atentar contra la justicia divina, acusándote, señalándote. Mi confianza que dice, aunque sea cierto lo que me diga el enemigo, Cristo responde. Cuando viene el enemigo y te dice, ¿quién sos vos?
Soy un miembro del cuerpo de Cristo, estoy sentado en lugares de gobierno, lugares celestiales. Y respondo de esa manera. ¿Con qué vas a ir vos a este mundo? ¿A hablarle de qué? Con el testimonio de Cristo en mi vida y con la palabra del Evangelio en mi boca. Es más que suficiente para destruir toda fortaleza del enemigo. Pero lo tengo que creer. Cuando viene la intimidación, la tengo que enfrentar con ello. Cuando viene el desánimo, tengo que salir de ese pantano, correr de ese pantano y volver a mi estado, volver a mi posición, volver al testimonio que Cristo me dio. Y de esa manera mantenemos de forma creciente esa confianza. No fuimos llamados a un sub y baja. No fuimos llamados a una montaña rusa. No fuimos llamados a ser arrastrados por circunstancias o emociones. Fuimos llamados a ser sostenidos por la obra de Jesucristo y a crecer en confianza a lo que Él hizo. El mundo atenta contra la obra de Jesucristo. El enemigo trata de mezclarla para no hacerla efectiva. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a tomar la obra de Cristo? ¿Por emoción, por sentimiento o por una fe que se mantiene? Por medio de una confianza, aunque mis sentidos digan otra cosa, aunque las circunstancias digan otra cosa, yo pueda decir, Dios no es hombre para mentir. Lo que Él dijo con su boca lo cumple con su mano. No hay nada que el Señor no pueda hacer a favor de todos aquellos que le temen, a favor de todos aquellos que le buscan. Esta es mi verdad, esta es mi realidad. Por lo tanto, el enemigo se tiene que ir. Pero donde vos te corriste de eso y diste lugar, el enemigo te va a llevar a la ciénaga del desánimo, de la incredulidad, y después cuesta mucho salir de ahí. Porque no se encarga el enemigo solamente de dejarte ahí. Se encarga de que te hundas lo más posible. No te quiere en el lugar de confianza, porque la victoria que vence al mundo, que lo vence a Él y que vence toda artimaña del enemigo, ¿cuál es? Vuestra fe. Así que en esta noche yo quiero animarte a que puedas querer esa fe continua, a que puedas ver que no es una opción el sube y baja, la montaña rusa. A que como Abraham en cada situación de tu vida puedas estar fortaleciéndote. No cuando la cosa viene bien, ahí todos nos fortalecemos, que no nos fortalecemos, nos ponemos contentos, que es distinto. Pero que cada situación coopere a robustecer tu confianza. Si viene bien, es tiempo de alabanza, de gozo, pero también cuando viene medio torcido dice que Abraham, ¿qué hacía? Le daba gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo no lo entiendo, pero él tiene razón sobre lo que está pasando. Él se ha glorificado por lo que está pasando. No, cuando se solucione el problema, él va a ser glorificado. Ahora que no lo entiendo, es glorificado. Ahora que no tengo nada, es glorificado. Porque él va a hacer lo que prometió. Yo quiero desafiarte a que te mantengas en esta confianza. A que esta confianza la hagas crecer buscándolo al galardonador. Que en esta confianza continuamente, cada vez que el enemigo quiere bajarte los ojos a lo natural, vos lo puedas elevar y verlo a Él en todas las circunstancias. Y cada vez que estés buscando desesperadamente señal en los hombres, señal afuera, puedas ver la señal de la cruz. Que es muerte, pero es vida. Que es victoria definitiva sobre toda obra de las tinieblas, y por medio de la fe eso es para tu vida. Amén. Te invito a ponerte de pie allí en donde estás.